Hola a todos, estoy precisamente con uno de los vídeos más importantes y que tenía reservado para finales de año. Traigo un súper invitado, él se llama Hugo Ferrer, una persona que sigo desde hace bastante tiempo, para mí todo un referente en Twitter y estoy en serio súper contento de traerlo aquí porque vamos a tocar temas súper interesantes y temas que yo no suelo tocar. Entonces he querido traerlo a él como un experto y vamos a hablar de Bitcoin, de bolsa, también de inmuebles, por supuesto, de oro, de tipo de cambio, de muchas cosas a nivel financiero. Desde ya os recomiendo que lo sigáis, sobre todo si usáis Twitter, posiblemente ya lo conozcáis. Y también os comentaremos un pequeño regalito que, bueno, pues que Hugo y yo hemos comentado para todos los que estáis suscritos al canal. Portfolio Manager en GPM, ¿vale? Sociedad de Valores. También es profesor experto en bolsa en la Universidad de Alicante. Y también él gestiona un club muy chulo, ¿vale? Se llama Club Bursátil Confidencial, ¿vale? Su web es hugoferrer.es y el perfil de Twitter lo encontraréis como Hugo Ferrer, pero es ContraInvest. Muchísimas gracias por estar aquí, Hugo. Muchas gracias a ti por invitarme y espero estar a la altura de tus expectativas. Vamos a meternos en materia, que son varios temas los que quiero comentar contigo, Hugo. Estamos cerrando el año y además, como vamos a hablar de futuro, hablaremos del 2023. Menudo año hemos tenido este 2022, ¿vale? Sobre todo por el tema de la Fed y tal. Ahora nos darás tu opinión sobre eso. Pero bueno, vamos a empezar con bolsa, si te parece bien. Entonces, pregunta general. ¿Cómo esperamos que se comporte la bolsa? ¿Vale? Estamos a final de año, pero ¿cómo esperas que se comporte la bolsa tanto en Estados Unidos como en España de cara a este 2023? Pues sí, a ver, normalmente responder la pregunta del 2023 suele ser del año, ¿no? Cuando se acaba diciembre suele ser un poco artificial, ¿no? Con perspectivas del siguiente año, pero este año, la verdad es que el calendario viene muy bien. Sinceramente, mi perspectiva es positiva. Creo que el mercado o ha hecho suelo o está muy cerca de hacerlo en el tiempo. Y me explicaré ahora en breve bueno, porque creo que estamos cerca del fin del ciclo bajista, ¿no? Y también hay que recordar que los mercados bajistas no son eternos. Este ya dura Correcto. 10 meses hasta octubre, que es justo la media de los mercados bajistas. La gente tiende a extrapolar mucho el presente, los últimos trimestres, los extrapola demasiado hacia el futuro y eso suele ser un error, ¿no? Normalmente todo el mundo ha estado analizando este ciclo, que es un ciclo inflacionario, con la inflación muy elevada, como han sido los últimos ciclos. Hablamos de la recesión del 2020, bueno, que fue muy especialista por la pandemia. Hablamos de la recesión del 2008, de la recesión del 2000-2002, de la recesión del 90. Pero ese tipo de recesiones son desinflacionarias. Entonces, digamos que los pasos, la sucesión de eventos en una recesión desinflacionaria son muy diferentes a la sucesión de eventos en una recesión con inflación. ¿Por qué? En primer lugar, porque los precios se disparan. No vamos a entrar mucho en eso, pero vamos, digamos que por todo lo de la pandemia se desató la demanda, la oferta no podía cubrir esa demanda, hubo un bazooka monetario, etcétera, etcétera. Sí. Llegó la inflación a lo grande y entonces los bancos centrales, todo iba bien, había crecimiento, pero con inflación. ¿Qué pasa? Que la gente cuando hay inflación dice, coño, están los precios de las cosas subiendo demasiado rápido. Cuando vas al supermercado sufres, cuando vas a la gasolinera sufres, etcétera, etcétera. Es una lacra, ¿no? Entonces, como el mandato de los bancos centrales es controlar la inflación, aparte de tener estabilidad económica, en los ciclos inflacionarios las recesiones suelen ser provocadas por los bancos centrales. Fíjate que en los ciclos desinflacionarios, cuando no hay inflación, las recesiones en cierta medida también son provocadas por los bancos centrales, pero de una forma más gradual, más tardía. Aquí no, aquí es que haga la Reserva Federal, que al fin y al cabo es el banco central del mundo, y dice, para controlar la inflación hay que matar la demanda, es decir, hay que crear una recesión o una cuasi recesión. Entonces, ya de partida ese esquema de eventos es diferente. Y ahora que ya yo era muy bajista, hace justo un año, pero muy bajista, y cuando nadie lo veía, por cierto, ya porque digamos que últimamente no he cambiado de lado del mercado, y normalmente cuando cambia el lado del mercado es muy poco popular al principio, ¿vale? Claro. Luego cuando se va confirmando, pues las cosas te van dando la razón, ¿no? ¿Y qué ocurre ahora? Pues ocurre dos cosas. En primer lugar, la inflación ha hecho techo.
creo que es el 9,1, 9,2 en Estados Unidos. Hablo de la inflación, hablamos de Estados Unidos en todo momento, cuando hablamos de las bolsas, porque digamos que la Reserva Federal es el Banco Central del mundo, el dólar es la unidad de reserva del mundo, está el euro, pero está referenciada al dólar al final, todo depende de la locomotora mundial, ¿no? Entonces tenemos que la inflación en la economía más influyente del mundo lleva ya 5 meses descendiendo, ¿no? Desde junio, que fue el techo, hasta noviembre. Históricamente en los ciclos inflacionarios, el que la inflación empiece a cambiar de signo no es simplemente que la inflación va a menos, es como una especie de brote verde, ¿no? Sí. Esa inflación que va a menos, que ya no es del 9 y pico, sino ¿cuánto fue la última? El 6,8, ¿no? Sí, un La verdad que 7,1 o 6 y pico, sí, por ahí, en 7,1. torno al 7. Fíjate, ni siquiera me sé los números concretos porque lo que me importa son las tendencias de los fenómenos, ¿no? Entonces, que esa inflación mejore ya crea expectativas económicas más positivas, ¿vale? Ahora mismo, por ejemplo, eso ya lleva ocurriendo tiempo, por eso creo que en junio el mercado se frenó y empezó a rebotar, luego la Fed lo enfrió y en octubre volvió a caer casi no, marcando un nuevo mínimo por los pelos, pero como la inflación no iba a más, el mercado volvió a rebotar. Ese es el factor número 1. El factor número 2 es que el mercado acompañe. Ahí, pues bueno, por ciertas métricas, yo ya he concluido que el mercado ha estado acompañando, obviamente no hoy que estamos grabando los últimos días, pero sí la semana previa o las semanas previas. ¿Que puede haber más confirmaciones? Sí, ojalá tendría que haber más confirmaciones para estar más seguro, pero yo ya he visto que es suficiente, en su conjunto, en su amplitud, acompañe para creer que las probabilidades de un nuevo mercado alcista están ahí. Y el tercer elemento, porque hay un tercer elemento, es, en mi opinión, en los mercados inflacionarios de los 70, que al final son los que estamos utilizando como marco de referencia, digamos que falta el pivot de la Fed. Y no solo la inflación tiene que bajar, sino que la Fed tiene que bajar tipos o pausarlos para ya confirmar que todo el ciclo inflacionario se ha cumplido. ¿Cuándo la Fed va a bajar tipos? Pues en mi opinión, cuando se destruya empleo. En los ciclos inflacionarios no se destruye empleo al principio, sino al final de la recesión. Y cuando se pierde empleo, la Fed dice, vale, ya no es suficiente, ya la economía está suficientemente fría, por tanto para los tipos de interés o incluso los recorto, y eso hace que los mercados empiecen a subir. Hablamos de cambio de tendencia, entiendo, en Estados Unidos, y eso también afectará a España, ¿verdad? A mí hubo un comentario que hiciste hace un tiempo, porque yo siempre he sido, he seguido siempre el mercado allí en España, el IBEX, y hiciste un comentario que me gustó mucho, que dijiste, oye, mira, intuyo que hay potencial en el IBEX. Y yo te dije, coño, pues yo lo veo también, obviamente sin ser un experto como tú. Entonces, ¿tú cómo piensas que el IBEX, porque lleva un montón de tiempo, tú sabes, moviéndose en una horquilla así que suben y bajan y bajan y suben, está ahí metido en 1000 puntos, y tú crees que veremos el IBEX volver a subir, incluso llegar a 11.000 puntos o 15.000 puntos? Totalmente. Vamos a ver. El IBEX tiene muy mala prensa porque obviamente es un índice que lo ha hecho muy mal desde la crisis financiera del 2007. Pero, y además los españoles nos apuntamos enseguida a pensar que es porque refleja cómo es España, lo mal que está España. Y bueno, España estará de una manera o no, pero lo cierto es que el IBEX no tiene nada que ver con la política ni con España. El IBEX es un índice compuesto sobre todo de empresas financieras y otras empresas industriales muy válidas, ¿no? ¿Qué pasa? Que desde el 2007 los tipos de interés han caído muchísimo y ese régimen de tipos de interés muy bajo favorece lo que se llama el factor de crecimiento en las inversiones, es decir, todo aquello que es tecnológico, todo aquello que es de empresas de alto crecimiento en beneficio. Los bajos tipos de interés les favorecen. Pero ahora, más allá de cambios de la tendencia en la inflación, vamos a aceptar, ¿no?, como ejercicio que la inflación de forma estructural ha venido para quedarse. Entonces eso favorece más a lo industrial, a lo financiero, a lo value, ¿no?, al factor de inversión value. ¿Por qué? Pues porque con tipos de interés más altos los bancos pueden ser más rentables, ¿no? Para explicarlo de forma muy sencilla. Tienen un mayor margen de interés. Y esto lo hemos visto en este 2022. Tienes el Nasdaq, hoy que estamos hablando, a 3 o 2 o un telediario de nuevos mínimos.
Sí. Sin embargo, es verdad que hoy ha corregido Europa, pero tienes a Europa, que es en general como España, muy financiero, muy industrial, muy clásico, que ha tenido un rally brutal y realmente no ha caído mucho, ha recuperado casi todo desde el máximo, ¿no? Lo mismo en el Dow Jones industriales. Si tú lo ves, ese índice que es más clásico, más value, está en el rango de antes de las caídas en este 2022. Y sin embargo, como digo, el Nasdaq está por los suelos. Es decir, a nivel global se está produciendo una rotación entre el value y el growth o el crecimiento. ¿Qué ocurre? Que el IBEX, el Eurostoxx 50, el Eurostoxx 600 son índices value y el Nasdaq es un índice tecnológico. Entonces yo creo que si la inflación no va a volver al 1,5, sino que lo probable es que se quede más o menos elevada, entonces que índices como el IBEX 35, el Banco Santander o el Eurostoxx 600 lo van a hacer mucho mejor. O al menos esa es la historia que ha ocurrido ahora y sobre todo en la historia también, ¿no? Cuando ha habido una manía por el crecimiento, como ocurrió en los años 70 por las Nifty 50, que fue una manía por empresas que eran muy buenas, pero que pagaron demasiado por ellas, y cuando se paga demasiado por algo incluso bueno, a corto plazo, y hablo de 2 o 3 años o 4, suele salir mal, ¿no? Entonces, hubo una manía del growth en los 70 que tuvo que depurarlo durante varios años. Hubo otra manía del growth en el año 2000, que más personas saben lo que estoy hablando, que es la burbuja tecnológica. Sí, la famosa Terra. Claro, las Terras y las Pets.com y todas las cosas que había, ¿no? Eso fue otra manía por el growth. Bueno, esto ya ni crecía, ¿no? Esto era la manía por el click. Entonces, siempre que hay una manía por el growth, vienen unos años de purga y suele liderar el mercado en la siguiente década los value, ¿no? Entonces, por eso digo que después de la manía de los Nifty 50 en los 70, la manía de la burbuja.com en el 2000 y la manía de las FAN, maravillosas empresas, nada que decir contra ellas, en el 2021, lo que suele haber es una rotación y en este caso forzadísima por el cambio de régimen de tipos de interés, ¿no? Así que la gente, lo dije en Twitter, es verdad, lo del IBEX, y la gente, no puede ser, pero es que estamos acostumbrados a extrapolar el pasado reciente. Hablando sobre un comentario que ha hecho de, bueno, comprar con cosas que estaban sobrevaloradas y tal, ya eso me sirve de introducción para meterme en Bitcoin. Vale, me gustaría que tú dieses tu opinión sobre el Bitcoin. Hiciste un pronóstico también bastante agresivo de un precio que seguro que más de uno que te leyó se llevó las manos a la cabeza. Yo, honestamente, he tenido muy mala experiencia con criptomonedas. A mí me pilló lo de Terra, Luna y todo eso. Curiosamente, lo de Terra. Pero bueno, coméntame sobre el Bitcoin, cómo lo ves y cuál es tu pronóstico en este 2023. Sí, mi pronóstico cuando estaba en 30 y pico mil, no sé, por ahí, no sé mucho, creo que en mayo, era que el Bitcoin iba a seguir bajando. Puse hasta 6.800 simplemente porque históricamente el Bitcoin ha tenido drawdowns del 90%, o sea, no. Dicho esto, he abandonado mi análisis bajista cuando estaba en 16.000, o sea, ha descendido un 50%. Yo del Bitcoin no sé mucho, es decir, todos los expertos en Bitcoin, criptomonedas, siempre están hablando de las potencialidades del Bitcoin, hablan como el nuevo oro, el oro digital, el activo refugio. Yo no lo sé si lo será en el futuro, no tengo ese conocimiento para estar seguro o no de pensarlo de ninguna manera. Sin embargo, sí tengo el conocimiento para analizar el comportamiento del Bitcoin hoy en día. Y el Bitcoin lo que tiene es que correlaciona altísimamente con las acciones de alto riesgo. Me explico, si tú tienes el Bitcoin y un ratio de las acciones de alta beta, que son las más volátiles, con respecto a las acciones menos volátiles, tienes la direccionalidad del Bitcoin. ¿Qué significa esto? Que el Bitcoin es una apuesta más por la liquidez y el riesgo en el mercado. Cuando hay apetito por el riesgo, el Bitcoin suele subir. Y cuando hay apetito por lo contrario, o sea, la gente huye de los activos de riesgo, también huye del Bitcoin. Por eso hemos visto el Bitcoin caer en 2022 una barbaridad, igual que ha caído una barbaridad el Nasdaq. Entonces, ¿qué ocurre? Que un activo que se comporta como otro, para mí no tiene interés. Porque yo, para comprar Bitcoin, que encima igual no lo entiendo, y que puede irse a cero si deja haber incentivos para los mineros o lo que sea, para eso cojo un ETF del Nasdaq por 3. Si correlaciona igual,
Muchos bitcoiners han querido decir que el bitcoin es como el oro, pero no. El oro tiene unos drivers, unos fundamentales económicos que lo hacen mover muy definidos que no tienen nada que ver con el bitcoin. El bitcoin a día de hoy, y yo no ni mucho menos le resto potencialidades del futuro porque no tengo ni idea, se mueve como un activo de riesgo más y por tanto está encuadrado en la categoría de activo de riesgo. Dicho esto, si mi visión para 2023 es que el mercado bajista ha terminado o igual le falta la última pata bajista, eso nunca se sabe de forma cierta, pues creo que el Bitcoin subirá a partir de aquí. Dudo que veamos el Bitcoin a 1.000.000 como pronosticaban, pero bueno, cíclicamente creo que subirá. Hay que recordar que el Bitcoin lleva 5 años en pérdida. Se dice rápido, mucha avaricia por el Bitcoin y por las subidas que ha tenido, pero es que lleva 5 años plano a día de hoy. Imagínate, sí. Lo de los $100.000, eso sí que lo he escuchado por gente que ha hecho dinero, porque lo he visto con esto. De hecho, ellos fueron los que un poco, pues bueno, me guiaron y tal, y repito, yo he tenido mala experiencia con eso. De hecho, subí un vídeo enseñando cómo me pegó el palo, pero claro, estoy un poco escéptico y obviamente lo sigo. Yo no sé si tú estarás un poco también de acuerdo por el exceso de liquidez que había en el mercado, pues eso también al final ayuda a que la gente coloque esto, y cuando empieza un poco la liquidez a cerrarse, pues yo creo que también eso debería de ser algo que haya propiciado que la gente pues diga, hostia, me estoy quedando sin liquidez, voy a salirme de esto, ¿no? Porque al final los productos líquidos, y más como esto, que no tienen una solidez, un activo que lo respalde, pues en fin, aquí es simplemente pronosticar sobre algo que, bueno, acertar es complicado, pero bueno, como tú dices, al final sí se comporta como una acción de alto riesgo, de una beta, porque está como muy loco. Pero bueno, veremos a ver. Siempre uno está tentado, no sé si te pasa así, a ti, yo digo, coño, se meto un poco y tal, pero de momento prefiero. No, a mí no me pasa porque tengo tantas cicatrices como inversor que ahora mismo invierto de forma sistemática siguiendo reglas, o sea, que evita esas tentaciones. Correcto. Es como Ulises, ¿no? En el barco que va atado al mástil y con cera en los oídos para no escuchar nada. Sí. Y al final tiene que ser así, porque si no... Correcto. Me ha gustado mucho la entrada para el siguiente tema, el oro. Igual, hiciste un pronóstico para los próximos 3 años, que obviamente pues también, ¿no? Además tú eres una persona que todo lo que dices obviamente llama la atención y todo lo argumentas, pero me encantaría que eso, ¿no? Que explicases, como hiciste en Twitter, el por qué, cómo tú ves el oro para los próximos 3 años y por qué. A ver, cuando yo digo, igual que cuando digo el Bitcoin es 6.800 o el oro a 4.000, eso obviamente tiene un poco de clickbait, ¿no? Sé que es porque sé que estimula la imaginación de la gente, pero no es lo que yo le doy importancia. La importancia en los mercados financieros es dar lo antes posible o con el menos error posible por la tendencia adecuada, ¿entiendes? Todo lo demás, las tendencias, la magnitud de la tendencia no se puede saber en realidad. Yo digo que el oro subirá a 4.000 porque ahora está cerca de 2.000 y típicamente cuando está en un mercado alcista verdadero del oro sube un 30% anual, entonces simplemente por eso, ¿no? Pero creo que la tendencia del oro va a ser alcista porque típicamente desde que la Reserva Federal para la subida de tipos, y ya estamos llegando al fin de la subida de tipos, ha subido 50 puntos básicos esta semana, va a subir hasta marzo de 2023. Típicamente cuando el oro percibe que los tipos de interés van a dejar de subir, ya empieza a subir. ¿Por qué? Porque el driver, o sea, me encanta la palabra en inglés porque es como mejor que ninguna que hay en español, driver, ¿no? Lo que lo dirige, lo que lo mueve, son los tipos de interés reales. No los tipos de interés reales de corto plazo, sino los tipos de interés reales de largo plazo. Es decir, si el mercado, por ejemplo, descuenta una inflación a largo plazo del 2% y el tipo de interés del bono a 10 años del 3%, tienes un tipo de interés real a largo plazo del 1%. Cuando tú compras renta fija y tienes un 1% de rentabilidad real, el oro no lo hace bien, ¿vale? Porque tienes otra cosa que lo hace mejor, que encima está respaldada por los estados, que es imposible que quiebre, ¿no? Sin embargo,
Cuando esa situación se revierte, cuando los tipos de interés reales de largo plazo se vuelven negativos, no es que se tengan que volver negativos, sino que van en esa dirección, vamos a imaginar que la inflación a 10 años está al 2, pero los tipos de interés de largo plazo empiezan a descender. Eso hace que el tipo de interés real sea negativo. ¿Y qué dicen los inversores? Oye, yo si invierto en bonos, en términos reales pierdo dinero después de contar la inflación. Así que voy a buscar otra cosa que mantenga mi poder adquisitivo. ¿Y esa otra cosa cuál es? El oro. También otras cosas, ¿no? El inmobiliario también funciona contra la inflación real, etcétera, etcétera. Bueno, el oro. ¿Qué pasa? Que ahora mismo estamos en una situación de tipos de interés reales muy positivos y aún así el oro no lo ha hecho muy mal. Sí, sí, es verdad. Ya no está ni plano, creo que está positivo en el año. Y yo digo, si el oro, cuando le venía todo de cara, no ha caído, sino que se ha mantenido, y el oro típicamente, cuando se comienza una nueva fase de tipos de interés reales menos positivos o incluso negativos, empieza a despegar, cuando intuye que la Fed deja de subir tipos de interés, entonces digamos que estamos en las fases iniciales de un nuevo mercado alcista en el oro, ¿no? Va de tipos de interés reales muy positivos hacia tipos de interés reales o menos positivos o incluso negativos, ya veremos. Y típicamente, desde unos meses antes de que la Reserva Federal termine de subir tipos de interés, el oro ya vuela. Y cuando la Fed pausa, el oro vuela más. Y cuando la Fed ya baja tipos de interés, el oro ya se va hasta la nube. Por eso digo que para mí mi activo favorito en 2023 es el oro. Pues gran consejo, buen tip. Y ya lo han mencionado y ya nos vamos a meter con el tema inmobiliario, ¿vale? Entonces, bueno, en tema inmobiliario, pues es sobre todo el tipo de contenido que he ido subido aquí al canal. Un año muy de loco, ¿vale? Yo no estoy viviendo en primera persona aquí en Estados Unidos. Ya hablamos de tipos de interés en una cuota, en una hipoteca a 30 años entre el 7 y el 9%, ¿vale? Porque aquí todo te evalúan con el FICO Score. Entonces, bueno, incluso teniendo 850 puntos te están dando un 7%. Y esto yo lo estoy viendo que ya el mercado se está enfriando muchísimo. Y además, aquí en Estados Unidos, como usamos Zillow como principal fuente de información, que funciona súper bien, pues bueno, ya es raro digamos la vivienda que no ha bajado entre, no sé, un 5, yo diría más o menos, un 5, un 8%, ¿vale? Lo que estoy viendo más o menos de media. ¿Cuál es tu pronóstico para el sector inmobiliario? Que aquí más de uno se va a poner con las orejas así, porque, en fin, hay mucha gente me espero, compro, no compro, tal. Y más desde el punto de vista de inversor, ¿vale? Vamos a hablar desde el punto de inversor, no el que compre su primera vivienda, sino el que quiera hacer una inversión con el pronóstico de... Desde el punto de vista del inversor inmobiliario, ¿no? Exacto. Vale, yo en primer lugar soy un inversor en activos mobiliarios, ¿no? Pero como el mercado inmobiliario es tan importante en la economía americana, no solo por su peso, que no es demasiado en realidad, sino porque al final tiene muchos multiplicadores. Digamos que yo siempre digo que el ciclo inmobiliario es el ciclo económico en Estados Unidos, ¿no? Además, fíjate, la Reserva Federal, cuando quiere frenar la inflación, tiene dos palancas, las rápidas, ¿no? Porque todos sabemos que la política monetaria tiene un efecto con retraso en la economía real, ¿no? Pero tiene dos palancas muy rápidas para desinflar. Una es los mercados. Si los mercados, me refiero a las bolsas, si las bolsas caen, como los americanos tienen tantos ahorros puestos en bolsa como porcentaje de su riqueza, eso crea un efecto riqueza negativo. Cuando crea un efecto riqueza negativo, gastas menos, ¿no? Dices, oye, aquí tengo menos dinero en el ahorro, no voy a gastar tanto por si acaso. Ese efecto riqueza negativo frena la inflación, mata la demanda. La otra palanca que tiene la Fed es el mercado inmobiliario. No es tan rápido como la bolsa, obviamente, pero también es bastante rápido porque es muy dinámico el mercado inmobiliario americano. Entonces, mi opinión ahora mismo es la misma que tenía a principios de año, que la Reserva Federal está enfriando el mercado inmobiliario americano a marcha forzada, subiendo los tipos de interés, hipotecas al 7%, creo que ya por muchas métricas el mercado se ha enfriado mucho más rápido que durante la gran crisis financiera. Ya es decir, estamos hablando de una burbuja inmobiliaria que explotó. Entonces, obviamente,
eso no va a cambiar. No creo que vaya peor en el sentido de tipos de interés, ¿no? Si ya está llegando la Reserva Federal a su máximo, pues los tipos de interés van a estar ahí. Pero es que un 7% es mucho. Muchísimo. Ya hemos visto que el tráfico, es decir, las visitas a viviendas están colapsadas, las ventas están... y el precio, que es una métrica bastante retardada, el precio está cayendo ya intermensual en la vivienda. O sea, ahora mismo la situación sigue siendo negativa y hacer un mercado más retrasado es quizás más fácil de analizarlo que las bolsas, porque las bolsas son súper adelantadas, ¿no? Pero el mercado inmobiliario es un poquito más retrasado en cierto sentido y ahora mismo la situación sigue siendo negativa. Pero probablemente, si yo estoy esperando que los activos de riesgo empiece un mercado alcista más pronto que tarde, saber el mínimo absoluto es imposible. Pienso pues que la purga en el mercado inmobiliario también terminará un poco después, a mitad de 2023 tal vez, en el tercer trimestre de 2023, porque la economía no aguanta tipos de interés elevados durante mucho tiempo. Y esos préstamos hipotecarios, claro, yo a la gente se lo explico, digo, tú sabes que firmando una hipoteca con un 7% vas a pagar mucho más de intereses que lo que te está costando la casa. Y claro, a mí me cuentan, en los 80 teníamos hipotecas del 15 al 18%. Digo, claro, porque no sabíais cuánto estabais pagando de intereses. Si supieseis la cantidad de dinero que estabais pagando de intereses, a lo mejor pues, frenaría ello un poco, ¿no? Y sobre todo que la inflación era muy elevada y en los 80 y todo el mundo sabía que iba a seguir elevada. Hoy en día no está tan claro que la inflación... Yo no compraría ahora nada inmobiliario, o sea, me refiero a hipoteca, para nada, porque probablemente los tipos de interés estén bajando dentro de un tiempo. Pero bueno, como todo, supongo que hay muchas estrategias en el mercado inmobiliario, ¿no? A hacer y no hay una talla única para todo el mundo a la hora de opinar cómo está la cosa, ¿no? No, de hecho, a ver, yo llevo en esto pues 15 años y bueno, al igual que la bolsa, pero obviamente que tú es una cosa que sigues a diario, pues trata de aprovechar las tendencias y trata de aprovechar las circunstancias. Yo este año, por ejemplo, tú sabes, la inflación y tal, pues bueno, la gente reacciona, coloca dinero, también el sector inmobiliario, pues bueno, pues sube. Pero yo digo, mira, es que ahora viene el efecto contrario. Ahora el que tiene el dinero tiene el poder. Ahora tú vas digo ahora, me refiero al 2023, tú vas a comprar un inmueble y tienes cash, como dicen aquí, y tu poder de compra se multiplica por 3. Porque ahora la gente está llegando, está pidiendo un préstamo hipotecario, analiza la capacidad que tiene de pagar esa cuota y dice, es que usted no puede comprar ya esta casa. Efectivamente, es un año de cash is king totalmente. Claro, pero 6 meses u 8 meses atrás la gente pues estaba soltando el cash porque decían, es que el dinero en el banco cada día que pasa vale menos. Digo, ese es un pensamiento muy tóxico, como sí. como se ha demostrado en 2023, porque todo el mundo dice, bueno, hay mucha inflación, todo está muy mal, voy a comprar cosas. Claro. Y compras cosas y siguen cayendo. Claro. El 2023 ha demostrado que la mejor cobertura contra la inflación es el efectivo. Claro. Y la gente lo dice y se queda en shock. No. ¿Por qué? Hombre, pierdes dinero, pierdes poder de compra, es verdad. Pero igual has perdido un 7%, 8%, pero tienes 92% para comprar cuando todo ha caído. Y esa es la paradoja de los ciclos inflacionarios, ¿no? Que el mejor efectivo es el cash. Y ya no te digo el dólar, porque como la crisis del dólar se fortalece, ya es hasta el mejor de los efectivos. Correcto. De hecho, yo he vendido varios inmuebles por eso, porque digo, es que está el mejor momento precisamente para vender y quedarme con el efectivo a la espera del ese. No solo voy a ahorrar porque voy a tener más poder de compra, sino que me evito financiamiento que ya has visto, 7-9%, pues muy duro, un golpe muy duro. Uh-huh. Y ese comentario también me gusta mucho y me da entrada al último tema que quiero tocar contigo, tipo de cambio, ¿vale? ¿Cómo crees tú que se va a comportar esa relación euro-dólar que ahora pues a mí me afecta en primera persona? ¿Cómo crees que se va a comportar? Bueno, nos afecta a todos, a ti porque estás allí en Florida, pero también a mí, por ejemplo, que estoy en España, invierto sobre todo en el mercado estadounidense, me afecta muchísimo. Claro. El tipo de cambio del euro contra el dólar, normalmente es bastante difícil analizar el mercado Forex, ¿no? El de divisas, el tipo de cambio,
Porque a diferencia de otros mercados que son, digamos, unidireccionales, un mercado de tipo de cambio son dos mercados, el del euro y el del dólar, ¿no? Entonces se entrecruzan factores. Pero básicamente hay una cosa que es cierta, que durante las crisis el dólar se fortalece, es el activo refugio. ¿Por qué? Pues porque el dinero se vuelve escaso, la economía mundial está referenciada al dólar, la gente necesita dólares, entonces el dólar sube. Y más cuando has tenido a la Reserva Federal como liderando entre los bancos occidentales, liderando las subidas de tipo de interés, haciendo que el diferencial sea mayor a favor del dólar. Lo hemos visto, cuánto ha llegado a subir el dólar contra el euro por momento en este año, 15%, 20%, no me acuerdo. Bueno, imagínate, yo hace un año cambié a 1,17 y hace 2 semanas, ¿no? Estaba a 0,95, imagínate tú. Sí, hace un poquito más, sí, o sea, 20% más o menos, es un montón. ¿Qué pasa? Que el dólar, igual que se aprecia en las crisis, se deprecia en las recuperaciones. Claro. Este otro factor que más a mí ser alcista en los activos de riesgo es ver lo que ocurrió con el dólar, que ha pasado del 0,95 y el drama de los europeos con esto, a pasar al 1,06 que está hoy. Sí. Es un montón, en muy poco tiempo. Esto es típico de un reversal en los activos de riesgo. ¿Por qué? Porque algo va mejor. La Reserva Federal está terminando su subida de tipos, ya no hay tanta presión compradora de dólares, no hay tanta escasez, entonces el dólar cae. Entonces yo pienso que en el 2023 veremos un dólar pues que creo que no volverá al 0,95. Las previsiones están para equivocarse. Pero a mí el esquema de cómo cuadra todo, me cuadra un dólar más débil o al menos lateralizado. Estupendo. Se augura mejor año, entonces vamos a ponerlo así. Sí. Es que, es que el año pasado, 12 meses, el año pasado era muy pesimista y fíjate tú, ser pesimista tiene mejor reconocimiento, ¿no? Porque parece como que estás viendo cosas oscuras que otros no ven. Digamos que tiene un mayor reconocimiento intelectual. Pero ser optimista cuando todo va mal es menos popular, ¿no? Porque Sí, ¿cómo vas a ver cosas? Pero llevo en los mercados desde el 2006 y he cometido muchísimos errores, inevitable en el camino del aprendizaje. Correcto. Pero yo me acuerdo perfectamente en el 2009 cuando decía que era alcista, posiblemente también por mi ingenuidad de la edad que tenía, ¿no? Que veía las cosas y no las repensaba. Y acerté, simplemente observando que el ciclo mejoraba. En el 2012 en Europa, ¿te acuerdas de la crisis de deuda? Me adelanté un poquito, desde abril del 2012 ya estaba alcista porque el empleo estaba mejorando, se destruía menos empleo. Y sin embargo el mercado cayó hasta junio, le faltaba una última pata bajista, pero bueno, el análisis general era correcto y después estuve acertado durante varios años. Es decir, es difícil ver las cosas cómo van a ser en los siguientes tiempos porque uno de los principales errores en los mercados financieros es extrapolar. Extrapolamos todo, es como una especie digamos que un sesgo, que la máquina, el cerebro humano está construido por la madre naturaleza para extrapolar y posiblemente de forma sabia para hacer un montón de funciones que hacemos. Pero ocurre que muchas veces hacemos esas extrapolaciones que son útiles de forma general en los mercados financieros, suele ser un error. ¿Qué quiero decir? Que si las cosas han estado mal un año y extrapolamos que el siguiente año va a ser terrible. Y no, las cosas son cíclicas. Sí. O si todo es fantástico, la gente paga una barbaridad por empresas de alto crecimiento como ocurrió en 2021 porque están extrapolando que el pasado reciente va a continuar en el futuro. Y los mercados no, los mercados son cíclicos, no son extrapolaciones. Correcto. Es que no puedo estar más de acuerdo contigo, por eso también soy un fiel seguidor tuyo, porque es que esa frase, porque tú y yo más o menos somos de la misma quinta, ¿no? Yo tengo 42, tú eres un poquito más joven. 40. ¿Ves? Y yo siempre digo, piensa en grande, sé constante y recuerda que son ciclos económicos. Yo pongo el ejemplo de la ropa. Hoy hace frío, pues mañana me voy a abrigar. No, es que hay verano, hay invierno. Bueno, aquí no, aquí donde estoy siempre hace calor, pero... No, como yo, que estoy en Canarias, también está buenísimo. Pero sí, yo en ese sentido es que así. Es que mira, está estudiadísimo que la mente humana... porque es muy fácil hablar un año, pero tú imagínate que llevas 3 años muy buenos en la economía, ya la mente humana, lo de imaginarse cosas que hayan ocurrido más allá de 3 años, no existe. Sí, porque el presente es muy vívido, mucho color, y el futuro es una abstracción, ¿no? Y eso es lo que ocurre. Y bueno, hay gente como tú que eso, ¿no? Que hace esa comunicación y enseñanza. Y bueno, me gustaría comentar, hablando de enseñanza, ¿vale? Y ya
sobre todo, pues bueno, la gente que quiere profundizar más en el contenido que tú haces, tiene una newsletter buenísima. Por supuesto, como he dicho, en Twitter hace Hugo contenido buenísimo. Pero bueno, que quería tener, o sea, queríamos todos, no solo yo, queríamos tener un pequeño regalo con la gente que tengo en el canal. Y me gustaría que, bueno, que comentásemos lo de tu club, ese club que tú tienes que todos los meses, pues bueno, pues comparte un contenido un poquito más específico, más tuyo, ¿no? Y qué podíamos ofrecer a los suscriptores del canal. Sí, yo como sabes doy mucha información. Además, Twitter para mí, por ejemplo, es una herramienta donde yo saco un montón de datos, he conocido analistas, gestores, que es increíble, ¿no? Y lo mismo otra gente conmigo, ¿no? Que ha aprendido mucho de mí. En el club lo que hago es, digamos que Twitter es mucho ruido, muchas ideas a medio cocinar, y en el club pues son las ideas más formales, más expresadas de una forma más sosegada, más racionalizadas, más explicadas y con el afán de enseñar, ¿no? Oye, así se analiza, así se interpretan los mercados. Por eso el lema que tengo hoy en día es la señal sin ese ruido, ¿no? Porque realmente consigo, creo, casi humildemente lo creo, que consigo mucho explicar cómo funciona el ciclo económico y cómo se relaciona la bolsa con el ciclo económico. Mucha gente dice, ajá, cuando se le explican las cosas. Y ya no es tanto de pronosticar el futuro, que eso siempre es difícil, sino incluso de diseccionar el presente, ¿no? Eso ya te enseña mucho y te enseña bastante de cómo funcionan las cosas. Y eso es el club. Es una newsletter. La verdad que lo inauguré a finales de septiembre, o sea, no tiene ni 3 meses y la verdad que ha ido mejor de lo que esperaba. Y la gente está muy contenta. Y tiene esa parte de ciclo económico, de analizarlo, de comentarlo, de bolsa, y también enseño una metodología muy racional, con reglas de cómo invertir, porque la gente al final, es lo normal, no tiene ni pajolera idea, como decimos aquí, de invertir. ¿Qué hago? Me chupo el dedo. Claro. Lo que sople, no, digo, mira, te voy a dar una metodología de inversión que la puedes seguir o no, o sea, o la puedes simplemente estudiar, racional, de por qué se invierte y en qué momento en concreto se invierte, y por lo menos para que lo necesite, porque hay gente que no lo necesita, que tengan una metodología y la puedan hacer suya si les parece interesante. Súper bien, súper bien. Además, tienes masterclass y todo, muy Sí, chulo, muy chulo. masterclass trimestral, que es una conferencia donde analizamos los mercados trimestralmente. Es decir, hay 3 partes. La cartera Supertrend, que es esta metodología con reglas específicas de cómo invertir. Tienes la parte de las masterclasses trimestrales, que es una conferencia, una videoconferencia donde me preparo una presentación y explico dónde estamos. A la gente le encanta. A mí, yo no soy tanto de ver vídeos, pero los hago. Eso sí, lo hago una vez al trimestre, ¿eh? Y después están los comentarios frecuentes sobre todo lo que ocurre en los mercados y la política y la economía, el ciclo económico, digamos que es el pan del día a día, ¿no? Súper bien. Para participar en este club, que es parte del regalo que queremos ofrecer, es una suscripción mensual de 10 euros, ¿no? Si no me equivoco. Sí, el precio son 10 euros, o sea, porque el objetivo último es el tema de los mercados y el ciclo económico no se puede aprender en 2 tardes ni en un trimestre. Claro. Yo llevo desde el 2006, que ya empiezan a ser un porrón de años, aunque solo tengo 40 años, Claro. y eso que no empecé joven. Y la curva de aprendizaje, lamentablemente, porque es así, la realidad es lo que hay, es bastante lenta. O sea, porque no es algo que ocurra todos los días, el ciclo económico es algo lento. Entonces, como el ciclo de aprendizaje es lento, yo pongo un precio muy bajo, para todos los bolsillos, de 10 euros al mes, y la gente se queda pues todo lo que necesite estar para aprender lo que quiera aprender. Súper bien. Y lo bueno es que si queréis apuntaros, habéis visto este vídeo, ya habéis visto que Hugo es un súper profesional y por eso lo he traído aquí, que sabéis que solo traigo gente muy top, pues tenéis la posibilidad de que el primer mes es gratis, ¿no? ¿Cómo ellos pueden tener el primer mes gratuito, Hugo? Bueno, yo te daré un enlace. Vale. Con ese enlace... aquí en la descripción. Sí, con ese enlace simplemente ponen sus datos, su email y la tarjeta para inscribirse, no se le cobra nada. Es un mes de prueba, ¿no? Un mes gratuito de prueba en el que si te gusta, pues te quedas, y si ves que no es lo tuyo, pues adiós y sin problema. Y después de un mes de prueba se empieza a tarificar y sin ningún tipo de permanencia. O sea, a mí me gustan las cosas sencillas, oye,
¿Lo quieres Sí. probar? Toma la prueba. Barato, no te preocupes, barato lo vas a tener. El tiempo que tú quieras, el tiempo que tú quieras. O sea, a mí me gusta, yo soy muy liberal, tanto en lo económico como en lo social, Mm. y soy liberal para todo tipo de relaciones contractuales. Vente y aprende lo que quieras, y cuando te des por satisfecho, no tengas tiempo, lo que sea, pues ya está. Ese es otro motivo, pero ese ya es más personal, por el cual yo también quería conocerte, porque hasta en eso también nos parecemos mucho. Tú eres más de bolsa, yo más de inmuebles, pero estamos cortados por la misma tijera, la verdad. Somos hasta casi de cercanos geográficamente en España, ¿no? Que yo esté más allá del mar, pero bueno. Sí, sí. Entonces, bueno, os dejo el enlace abajo en la descripción, ¿vale? Igualmente, los que estáis escuchando el podcast y estáis suscritos a la newsletter, os lo mandaré en la siguiente newsletter. Y bueno, quiero agradecerte nuevamente, Hugo, el estar aquí, el habernos dado estos consejos, ver cómo, bueno, que la gente se sienta un poquito más cómoda ahora para arrancar este año 2023. Y me tomo mucha nota del oro, con lo que has dicho, los consejos que has dado. La verdad es que yo lo sigo, porque la verdad es que me gusta mucho cómo haces esa parte. Y bueno, y cualquier cosa, pues ya sabéis. Podéis seguir a Hugo Ferrer en Twitter y en su club, por supuesto, que ese es el club, obviamente, donde ya, pues bueno, vaya a ver más profundidad todos los temas y cómo los toca este gran profesional. Así que muchísimas gracias, Hugo, por Nada, haber venido. el placer ha sido mío. Muchísimas gracias por invitarme.